en Chimbote estamos viviendo con una esperanza viva. Dios, gracias, porque la gracia sobre la gracia, tú nos has permitido este edificio para reunirnos. Y ahora estamos preparando una remodelación. Ayúdanos, Dios, para que a través de ella nosotros podamos crecer en la fe. Hoy día abra nuestro corazón para entender tu palabra y guía la boca de quien predica tu palabra para que pueda predicar humildemente solo tu palabra verdadera. Si hay algunos hermanos enfermos, Dios los ayude para llevar la vida cristiana. También si hay algunos otros hermanos que tienen dificultad, también Dios solucione su problema para que puedan permanecer en la iglesia. Gracias a Dios por estar junto aquí con nosotros. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, primero busquemos Zacarías, capítulo 4. Último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿no? Y antes de Malaquías hay Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6 al 7. Zacarías capítulo 4, versículo 6 al 7. Versículo 6 al 7. Ya, si lo tienen, leamos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Cuando el pueblo de Israel volvió de Babilonia, Babilonia estaba gobernando al pueblo de Israel y los llevó los judíos como cautivos. Pero pasando tiempo, Dios restauró el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel llegó nuevamente a Jerusalén, ya su templo ya se destruyó. Entonces, nuevamente debía edificar otro templo. Ahí Dios estaba buscando los trabajadores para que lo puedan edificar. Y justo dos hombres, Zorobabel y Josué, podían hacer ese trabajo. Eran hombres fieles en esa época. Y ellos también deseaban construir ese templo de Dios. Pero Dios dijo así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin ayuda de Espíritu Santo no podrá edificar ese templo de Dios. Así dijo. ¿Por qué se necesitará Espíritu Santo para edificar el templo de Dios? Porque si los hombres trabajan, podría edificar, ¿no?
Pero ¿por qué Dios habrá dicho así? Que necesita ayuda de Espíritu Santo. ¿Por qué? A través de esta edificación del templo de Dios, ese templo de Zorobabel, la fe del pueblo de Israel también se levantará nuevamente. Ya el pueblo de Israel ya perdió su templo, ya perdió el lugar donde puede adorar a Dios. Está bien, puede edificar el templo de Dios, pero para levantar la fe del pueblo de Israel se necesitó ayuda de Dios. ¿Por qué edificó ese templo de Dios, el pueblo de Israel? Para la restauración de la fe del pueblo de Israel. Asimismo, ahora la iglesia de Chimbote también está remodelando muy hermosamente ese templo de Dios. ¿Para qué lo haríamos? También, igualmente, para la restauración de la fe de los hermanos. Para que crezca la fe de los hermanos, obviamente, estamos usando muchas ofrendas, ¿no? Hay algo que no podemos cumplir sin ayuda de Dios. También era muy difícil en la época de Zorobabel edificar el templo de Dios. ¿Por qué? Existe Satanás. Ya el pueblo de Israel acabó de llegar a Israel nuevamente de Babilonia. Mucho tiempo vivían en Babilonia como cautivos, pero por fin llegó a Jerusalén. Entonces, otros pueblos que están cerca de Jerusalén, cerca de Israel, ya darían un aplauso. Ya, qué bien, que hagan bien tu templo. ¿Así lo esperaría? No, lo conquistaría y lo destruiría nuevamente. El pueblo de Israel, ¿qué tendrá? Nada. No tiene ejército, ¿no? Ni tiene riqueza, muchas riquezas. Como hoy en día, Israel, ¿no? Cerca de Israel hay 40 países de árabes, ¿no? Y siempre está peleando unos a otros, también en esa época. Eso era como así. A las 10 de la noche, a un niño que tiene 5 años, podría mandar algo. Ya, hijo, para mí, compres un chicle. Entonces así puede mandar, así comprar. Así un niño que tiene 5 años puede salir solo en las 10 de la noche. ¿Y qué pasaría si sale 10 de la noche? ¿No? Alguien lo llevaría, ¿no? Un perro lo morderá. De verdad, el pueblo de Israel regresó de Babilonia al pueblo de Israel. Eso era milagro. Pero para hacer el templo de Dios también necesita milagro. O sea, ayuda de Espíritu Santo, ¿no? Por eso, los cristianos que recibieron la salvación, así tienen que primero entender de que sin ayuda de Dios nada pueden hacer. Como en la época de Zorobabel, sin ayuda de Dios no pudo edificarse el templo de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando se llegó al desierto, ellos hicieron tabernáculo de Dios. También ese tabernáculo de Dios también se edificó por la ayuda de Dios. El templo de Salomón también se edificó por ayuda de Espíritu Santo. Ese templo de Zorobabel que ahora estamos leyendo también se edificó también por ayuda de Dios. Entonces, esta iglesia de Chimbote también se edificará por la ayuda de
Espíritu Santo también, ¿no? Espíritu Santo. Si Dios no les ayuda, no se edificará. Además, aunque se edifica este edificio, pero si Espíritu Santo si no trabaja, ¿cómo la fe de los hermanos de Chimbote podrán levantarse? Es imposible sin obra de Espíritu Santo. Ahora, la misión Palabra de Vida, la iglesia de Chimbote está aquí. Es un milagro. Y yo recibí la salvación en esta iglesia. Eso también es un gran milagro. Y también ahora esta iglesia está en remodelación. Y eso también es un milagro. Y también hoy día así estamos escuchando la palabra de Dios y estamos entendiendo el misterio de Dios. Eso también es un milagro. ¿Cómo nosotros recibimos la salvación? En Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice así: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La Biblia nos dice que ya nosotros recibimos Espíritu Santo. ¿Tienen Espíritu Santo? Si recibieron la salvación, ustedes ya tienen Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación escuchando la palabra de Dios, ahí recibimos Espíritu Santo. Algunos dicen, ya para recibir el Espíritu Santo hay que hacer un concierto, hay que alabar, o hay que recibir el bautismo. No es así, no es bíblico. Cuando un hombre recibe la salvación escuchando la palabra de Dios, ahí recibe Espíritu Santo. Pero, a pesar que nosotros ya recibimos Espíritu Santo, pero esto no se refiere que Espíritu Santo obra en nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 18, mirando pantalla, ya nosotros leamos junto esa palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si era suficiente recibir el Espíritu Santo a recibir la salvación, Dios no nos habrá dicho así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Dios dice así? Sed llenos del Espíritu. Como nosotros leímos sobre el templo de Zorobabel, para que se edifique el templo de Dios, para que se edifique una iglesia, para que vaya bien una iglesia, la fe de los hermanos de la iglesia de Chimbote, sí o sí es necesario haber ayuda de Espíritu Santo. Por eso hay que ser lleno de Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podríamos ser llenos de Espíritu Santo? Ya recibimos la salvación, ya recibimos Espíritu, pero ¿cómo podríamos ser llenos de Espíritu Santo? Jesucristo dijo, ¿no? Busquemos San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 13. San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Así lo tienen. Leamos juntos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya, ahora esta palabra se dice a los hijos de Dios que ya recibieron la salvación, porque así dice, ¿no?
cuanto más vuestro Padre Celestial, así dice, ¿no? A los hijos dice, ¿dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A quién dará el poder de Espíritu Santo? A los que pidan, o sea, a los que oran a Dios, ¿no? Orar es pedir a Dios. De verdad, este mundo está bajo de la potestad de Satanás. Y es muy difícil vivir como un cristiano, como un hijo de Dios aquí en Chimbote. ¿No es así? Pero para vencer a este mundo, sí o sí nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que orar, pero lamentablemente es difícil ver los cristianos que oran. Cada día, ¿cuántos tiempos oran? ¿No? ¿Cuántos tiempos? ¿1 minuto? 12 minutos. De verdad, no hay muchos hermanos que oran. ¿Por qué no orarían? Porque los hombres todos piensan que pueden solucionar el problema a sí mismos. Por ejemplo, sin oración nosotros podemos comer. Sin oración nosotros podemos ir al colegio y a la universidad. Sin oración nosotros podemos trabajar. Y sin oración nosotros podemos viajar. Sin oración nosotros podemos hacer muchas cosas. Por eso, fácilmente pensamos que no necesitamos orar. Y nos cansa orar. Pero hay una cosa que los hijos de Dios no entienden. Si no oramos, la ayuda y el poder del Espíritu Santo no está con nosotros. Sin oración podemos trabajar, pero no podemos vencer al mundo. Sin oración no podemos vivir fuertemente por Dios en este mundo. Sin oración no se edifica la iglesia. Un hermano está trabajando muy bien en este mundo. Trabaja, gana bien dinero, ¿no? Pero fácilmente deja llevar la vida cristiana. No va a la iglesia, no va a una reunión, no va a la reunión de distrito, no va a la reunión de jóvenes. Muy bien, ese hermano va al colegio, va a su trabajo, gana bien dinero, ¿no? Pero no lleva bien la vida cristiana. ¿Por qué sería? ¿Por qué no va al miércoles a la iglesia? Porque aún es difícil ir a la iglesia en el día domingo también. Es muy difícil. Desde lunes a viernes trabaja muy bien, gana dinero bien, ¿no? Bien, ya estudia bien, va al colegio y a la universidad muy bien, pero ir 1 vez, 2 veces a la iglesia a una semana es muy difícil. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? No tiene el poder y ayuda del Espíritu Santo. Por eso se cansa. Por eso es difícil aún ir a la iglesia el día domingo. En Jueces capítulo 16, versículo 20, sale equivocación y el error de Sansón. Yo voy a leer. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón tenía gran fuerza y salvó el pueblo de Israel. Pero ahora recién he leído una palabra después de que el cabello de Sansón se cortó. Sansón siempre mató a los filisteos, siempre ganó en el conflicto.
Pero cuando se cortó, él no se dio cuenta que ya el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Después de recibir la salvación, los hijos de Dios, ¿cuántos cristianos están viviendo sin ayuda de Dios, sin oración? De verdad, un día, 2 días, ya, no hay problema para trabajar y para comer. Ya, de repente no necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Cada momento, así pensamos. Por eso, fácilmente dejamos orar. Fácilmente dejamos la ayuda del Espíritu Santo. Y un hermano ya no sabe que ya poder del Espíritu Santo ya se apartó de él, ¿no? Como este Sansón. ¿Acaso ya el poder del Espíritu Santo no actúa en mí, pero no me di cuenta de eso? Nosotros hoy día, escuchando la palabra, tenemos que saber ¿por qué necesitamos ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que orar? Volvamos, Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 7. Cuando hayan ayuda del Espíritu Santo, habrá este beneficio, dice. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 7. Ya, si lo tienen, leamos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ya. Dios dijo: cuando haya ayuda del Espíritu Santo, habrá este beneficio. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. El pueblo de Israel, para edificar ese templo de Zorobabel, hubo mucho problema. De repente otros pueblos pueden conquistar, pueden molestar, ¿no? Y también ya mucho tiempo el pueblo de Israel vivía en Babilonia, para que su fe pueda recuperar nuevamente. También necesita ayuda del Espíritu Santo. Así hubo gran monte ante el pueblo de Israel, antes de hacer nuevamente ese templo de Dios. Pero ahí Dios dijo: no, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Ese monte, ¿no? Aquí también en Chimote hay cerro, ¿no? Es tan grande, ¿no? Ese cerro será como llanura, dice, llanura. Aunque haya ese problema como ese monte cerro de Chimbote, ese monte, ese problema, ese obstáculo será como llanura, ¿no? Eso es la promesa de Dios. Todo esto se hace por Espíritu Santo. De verdad, sin oración, sin ayuda del Espíritu Santo, podemos comer, podemos ir al colegio, a la universidad, y podemos ir a nuestro trabajo, podemos ganar dinero y podemos viajar, pero en este mundo hay muchos obstáculos que nosotros no podemos solucionar. Y de repente ese obstáculo, ese problema, como un monte, como cerro, así nos viene. Por ejemplo, un jefe que me tiene que pagar mi sueldo no me paga. ¿Qué puedo hacer entonces? De repente viene una enfermedad, se enferma. ¿Qué puede hacer entonces de eso? De repente haya un accidente. ¿Qué puede hacer entonces?
¿Puede solucionar? Hay muchos montes en nuestra vida, obstáculos. Nuestra vida es como así. Aquí ahora en Perú es un poco tranquilo, ¿no? Pero sabe, en esta semana, en todo el mundo, ¿qué ocurrió? En Corea del Sur, ¿no? Ya hubo un gran huaico. En esta semana, julio. Un video, veamos. Al menos 32 muertos y más de una decena de heridos y de desaparecidos. Ese es el resultado de una semana de lluvias torrenciales en Corea del Sur. Los corrimientos de tierra, las inundaciones y otros incidentes han obligado a desalojar de sus hogares a miles de personas. Cerca de 6.000 permanecen en refugios. En la capital de la India, Nueva Delhi, el nivel del río Yamuna empezó por fin a bajar, tras haber alcanzado unos niveles no vistos en 40 años. Las zonas bajas de la ciudad siguen inundadas y miles de personas se han visto obligadas a moverse a zonas más altas. Por toda la ciudad pueden verse campamentos improvisados. En Bélgica, mientras tanto, se recuerda a las víctimas de las catastróficas inundaciones que asolaron el norte de Europa hace exactamente 2 años. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Green Deal, Frans Timmermans, visitó las zonas afectadas por unas inundaciones que se cobraron más de 220 vidas, la mayoría en Bélgica y Alemania. En esta semana, muchos países están sufriendo, ¿no? Pero cuando haya este problema, los hombres, ¿qué pueden hacer? Los coreanos ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden solucionar su problema? Ya murieron más de 30 personas, ¿no? Antes de la muerte, ¿qué pueden hacer? Jesucristo también. Si aquí veamos la pantalla. Jesucristo también cuando vino esa tierra, de verdad en su vida también hubo gran monte. Había muchos montes también en su vida. Nosotros recibimos la salvación por su sangre fácilmente. Pero Jesucristo cuando vino hace 2000 años en esta tierra, para cumplir esa salvación de que nosotros recibimos, ante Él hubo gran montes. Aquí las hermanas cuando cocinan, ¿no? Por una equivocación puede cortar su dedo, ¿no? Cocinando. No sabía que cortará sus dedos, ¿no? Cocinando, ¿no? Pero voluntariamente ustedes pueden cortar sus dedos con cuchillo. Es difícil, ¿no? Jesucristo ya sabía cómo moriría. Jesucristo sabía que morirá en la cruz. Además, él era un carpintero. Durante 30 años así tocando la madera, ¿qué pensaría? ¿No? La cruz para Jesucristo era como un gran monte. Pero Jesucristo, ¿cómo habrá pasado ese gran monte de la cruz? La Biblia dice, Jesucristo también pasó ese gran monte de la cruz por la ayuda de Espíritu Santo. San Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44 dice así. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús oró, se abrió el cielo y hubo ayuda de Espíritu Santo también. Por eso Jesús pudo cumplir la salvación.
Jesucristo oró. ¿Por qué? Sin oración no podía colgarse de la cruz durante 6 horas. Era difícil. Era difícil decidir derramar la sangre, porque también él era de carne, de cuerpo. Jesús dijo así, San Lucas capítulo 3, versículos 5 a 6, leamos juntos. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Dios no dice que siempre cuando creemos en Dios habrá paz, bendición y no habría problema. Dios no dice así. Dios dice, en nuestra vida hay mucho valle, mucho monte y los caminos torcidos hay, dice. ¿No? La vida de Jesucristo era así. ¿Cómo era su vida? Cuando nació, el rey Herodes estaba matando a los niños, ¿no? Podría morir. Satanás entró a los religiosos y religiosos querían matar a Jesucristo. Judas Iscariote, un discípulo de Jesucristo también, le entregó. Y también Jesucristo aún sabía el dolor de la cruz. Pero sabiéndolo, él la cargó. Todo esto serán montes para Jesucristo. Pero Jesús dijo, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Se cumplirá la salvación de Dios por el Espíritu Santo. Jesucristo oró. San Juan 3, versículo 34 también dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios envió, ¿quién es Él? Jesucristo. Jesucristo, así dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa esto? Jesucristo estaba lleno de Espíritu Santo. Estaba lleno de Espíritu Santo. Cuando Jesús vivía en esta tierra, ¿cómo vivía? La Biblia, ¿cómo dice? Vivía estando lleno de Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante. Entonces, Jesucristo, quien siempre estaba lleno de Espíritu Santo, Jesucristo, quien sabía muy bien ser lleno de Espíritu Santo, ¿qué dijo? Ya, otra vez busquemos. San Lucas capítulo 11, versículo 13. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Ya leamos todos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús, quien fue lleno de Espíritu Santo, ¿qué dijo? ¿Cómo puede ser lleno de Espíritu Santo? Por la oración. Por la oración. Hay que orar. Primero, para orar, nosotros tenemos que darnos cuenta de que sin ayuda de Espíritu Santo no podemos vivir en esta tierra. No tenemos que pensar así. Yo no estoy orando, pero estoy viviendo bien. Pero hay obstáculos y el monte en nuestra vida, ¿no? La vida de Jesucristo inicia con la oración y termina con la oración. Siempre Él estaba orando y fue lleno del Espíritu Santo. No solo Jesucristo fue así. En la Biblia sale
muchos hombres de la oración. Moisés mató un egipcio por su esfuerzo para salvar a Israel. A Moisés, que mató un egipcio por su mano, a él también era difícil salvar el pueblo de Israel. Por eso él dijo así, ¿no? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés tuvo un carácter, era un enojón, y así tenía carácter fuerte, pero a él también era difícil salvar el pueblo de Israel. Pero Dios dice: por el Espíritu, ayuda de Espíritu, por el poder de Dios, todo es posible. Ya, otra vez, veamos Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4, versículo 8 a 9. Zacarías capítulo 4, versículo 8 a 9. Leamos juntos. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. De verdad, era imposible hacer el templo de Dios nuevamente después de volver de Babilonia. Era un gran monte, pero Dios trabajó, Espíritu Santo trabajó a través de Zorobabel y lo edificó, y se levantó nuevamente la fe del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién salvará muchas almas a través de esta iglesia de Chimbote? ¿Quién obrará y quién salvará a los chimbotanos a través de esta iglesia? Espíritu Santo. ¿Y quién podrá levantar la fe de los hermanos a través de esta remodelación? Espíritu Santo, ¿no? Para que entonces Espíritu Santo actúe en nosotros, en esta iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Cuando oremos, Dios no solo levanta ese templo de Dios, también obstáculo y el monte personal de nosotros también Dios soluciona. Espíritu Santo soluciona. Isaías 41, versículo 14 al 15. Mirando pantalla, leamos juntos. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirá a tamo. No solo tenemos que hablar por nuestra boca: Señor, te necesito. No solo por nuestra boca tenemos que hablar así. Hoy en día muchos cristianos viven y su vida parece que no necesita ayuda de Espíritu Santo, por lo cual no ora. No ora. Pero Dios dice así: el pueblo de Israel tampoco oró a Dios, tampoco pidió a Dios.
Por eso Dios, ¿cómo dice? Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. ¿Por qué Dios habrá dicho así? Porque el pueblo de Israel no necesitó ayuda de Espíritu Santo. Pensaba, sin ayuda de Espíritu Santo viviría bien, podría vivir bien. Ante Espíritu Santo no hay el trabajo pequeño. En Zacarías capítulo 4, versículo 10, nosotros tenemos que pensar esto, que ante Dios no hay el trabajo pequeño. Nosotros así podríamos decir, hasta esto tengo que orar. Es un trabajo pequeño, ¿no? Hasta esto yo tengo que orar, hasta esto tengo que pedir. Pero Dios dice así, Zacarías 4, versículo 10, leamos juntos. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Antes de levantarse ese templo de Zorobabel, el pueblo de Israel antes de destruirse, ¿qué templo tenía? Templo de Salomón. ¿Cómo era el templo de Salomón? Era de oro grande, ¿no? Pero imagínense, ahora nuevamente hay que hacer el templo de Zorobabel. Comparando con el templo de Salomón, ¿cómo será ese templo de Zorobabel? Sería muy chiquito, ¿no? No es tan limpio, no es tan bueno, hermoso que el templo de Salomón, ¿no? Por eso, algunos menospreciaron ese trabajo. Como aquí la palabra dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿no? ¿Qué significa? Algunos pueblos, algunos judíos así dijeron, ya el templo de Salomón ya se destruyó, ¿no? Ya aunque se haga nuevamente, se edifica nuevamente ese templo de Dios, será muy pequeño. Creo que yo no necesito ayudarlo, porque ya otros judíos lo podrán hacer, porque será pequeño ese templo de Dios. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿no? Es el templo pequeño. Es el templo pequeño comparando con el templo de Salomón. Entonces, ese trabajo es el trabajo pequeño. Ante Dios, ¿ese trabajo es el trabajo pequeño? No, no es pequeño, es grande. Hoy en día hay alguna persona que está haciendo el trabajo de Dios como un trabajo de los hombres muy pequeños. Remodelar esta iglesia no es un trabajo pequeño. Ante Dios es un trabajo muy grande, ¿no? Hay otros hermanos creo que podrán trabajar, ¿no? Es suficiente, ¿no? Eso es menospreciar el trabajo de Dios. El pueblo de Israel así hizo y no participó en edificar ese templo de Zorobabel. Dios, ¿cómo dice? Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán. No tenemos que menospreciar el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo. Ir a la iglesia, participar en cada reunión de distrito, reunión de servidores, madres, jóvenes, limpiar, servir a la iglesia, aunque parezca pequeño, ¿no? Limpieza. Algunos piensan y menosprecian ese trabajo del Espíritu Santo. Personalmente también nosotros podríamos menospreciar. Este es trabajo pequeño. Dios, voy a mudarme. Pero ese trabajo pequeño no voy a consultar contigo.
no necesito tu ayuda, yo voy a decidir. Eso es menospreciar el trabajo del Espíritu Santo. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Nosotros, cada cosa tenemos que pedir ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Para orar, tenemos que entender de que sin ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer. Primero lo tenemos que entender. Volvamos, San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 13. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Ya, nuevamente, leamos juntos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los hermanos que oran, la iglesia que ora, ¿no? Ahí actúa Espíritu Santo. No sé, aquí se ven muchos hermanos chimbotanos, pero no sé cómo están orando. Si no oremos, Espíritu Santo no va a obrar en nosotros. Ahora está edificando el templo de Dios. En ese tiempo, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que orar. Por ayuda del Espíritu Santo tenemos que remodelar bien ese templo de Dios. Y por ayuda del Espíritu Santo se levantará la fe de los hermanos chimbotanos también. También la Biblia nos enseña de que no tenemos que orar como una tarea antes de comer. Estamos orando, ¿no? Dios, gracias, voy a comer bien. Así termina su oración, ¿no? ¿No es así? Como una tarea. Así no deberíamos orar. Para orar bien a Dios, Dios dice que necesitamos ser insistente. Aquí San Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, Dios dijo un ejemplo. Yo voy a leer. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ya, no por ser amigo, ¿no? Pero así está pidiendo: amigo, por favor, dame 3 panes. Ya mire, ahora un cliente está, ¿no?, en mi casa, ¿no? Tengo que servirle. Amigo, por favor. Continuamente, seguido tocando las puertas, ¿no? Entonces, ¿dará 3 panes o no? Aunque es muy perezoso, no quiere levantarse, ya sus niños están, ¿no?, en su cama, ¿no?, con él, pero le dará por su importunidad. Dice importunidad. ¿Qué es importunidad? Es insistencia, ¿no? Si uno ora insistente, continuamente, Dios no lo dará. Dios lo dará, dice. ¿Qué quiere decir esto? Hay una manera que podemos sacar
el poder del Espíritu Santo por nuestra oración, pero no por una oración simple, sino Dios dice por la oración insistente, dice, insistente. Cuando uno desea recibir el poder del Espíritu Santo, ayuda del Espíritu Santo, por lo menos tiene que tener esta insistencia, dice. No hay que dejar la oración. Ese animal, cuervo, ¿no? Nos muestra bien qué es insistencia. Ya veamos. 제발아. 하자마자 다 달래. 저기 아무 데나 나 들어갔어. Ya no quiere dar. Ya. No quiere dar, pero ese cuervos, ¿no? Son muy insistentes, ¿no? Dame más. Dame. Nosotros también, así tenemos que orar. Versículo San Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10. Ya, leamos juntos. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estamos orando así de repente, ¿no? Dios, por favor, salva a todos mis familiares. Estamos orando, pero ¿cuántos tiempos estamos orando? Una semana oramos, pero nos olvidamos. Y luego no oramos más. Antes de orar, ya primero tenemos que pensar, ¿qué oración estamos haciendo? ¿Nuestra oración así tan insistente? ¿De verdad estamos orando así con corazón tan anheloso? Dios, a través de esta remodelación de la iglesia de Chimbote, ¿no? Espero que muchos chimbotanos perdidos puedan recibir la salvación. Dios, a través de esa remodelación de la iglesia de Chimbote, por favor, restaure, recupere la fe de los hermanos de Chimbote. ¿Hay esta insistencia en su oración? Si hay esa insistencia en su oración, Dios trabajará fuertemente aquí en la iglesia de Chimbote. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5, yo voy a leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aquí la palabra que tiene color, leamos juntos. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Hubo un juez injusto, ¿no? Pero una viuda cada día le visita. Por favor, ayúdame, solucione mi problema, ¿no? Una vez la rechazó. Otro día viene. Por favor, ayúdame,
Tercer día viene. Por favor, ayúdame. Entonces, ese juez injusto, ¿no? ¿Qué dice? Me agoté la paciencia, ¿no? Le haré justicia, dice. ¿Qué quiere decir? Aún este juez injusto también cumple una petición de viuda que no tiene nada, ¿no? Pero si nosotros oramos insistente, Dios, ¿cómo trabajará? Dios, ¿qué hará? Dios actuará muy fuerte aquí en la iglesia de Chimbote. Así en mucha parte Dios dice sobre la importancia de insistencia en nuestra oración. San Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8 también. Leamos juntos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? ¿Se tardará en responderles? Cumplirá, dice, cumplirá, ¿no? Porque Él no es un juez injusto. Es un juez perfecto y es de justicia. Justo. Y Él es nuestro Padre. Pero Jesús, última parte, hablando, ¿no?, sobre la importancia de insistencia en nuestra oración, y Él no tardará a cumplir y respondernos, pero últimamente así dijo, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, en nuestra época. Ahora está cerca, ¿no? La venida de Cristo, ¿no? Está muy cerca. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa? Cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿habrá muchos hermanos que estén orando? ¿O pocos? Muy pocos, ¿no? Muy pocos orarán así. Muy pocos. Yo espero que la iglesia de Chimbote sea lleno del Espíritu Santo. Espero que esta iglesia sea una iglesia de la oración insistente. Efesios 5, versículo 18, como nosotros leímos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay, a través de esta palabra, podemos tomar 3 lecciones también. En primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, que sea lleno del Espíritu Santo. No dice así: sed llenos del Espíritu Santo. Es obligatorio. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. No es una opción. ¿Por qué? Imagínese, un hijo de Dios, un cristiano que recibió la salvación, si no es lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Su vida sea como Sansón, quien se cortó de su cabello, ¿no? Sansón, quien su cabello ya se cortó, ¿qué puede hacer? Ya su cabello ya se cortó, ya el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Ya entonces Sansón, ¿qué puede hacer? Nada. Asimismo, un hijo de Dios, un cristiano que recibió la salvación, si no es lleno del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Aquí en Chimbote, ¿qué puede hacer? Nada. Es un Sansón quien tiene cabello cortado, ¿no? Por eso hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, sed lleno del Espíritu Santo. Eso significa, ser lleno del Espíritu Santo no es automático. Cuando no hacemos nada, ¿así automáticamente seremos llenos del Espíritu Santo? No es así.
Si es así, Dios no dirá así, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Aquí Dios está comparando ser lleno del Espíritu Santo y ser embriagado, ¿no? No os embriaguéis con vino. ¿Por qué Dios habrá comparado con dos cosas? Ser embriagados y ser lleno de Espíritu Santo. Porque no es automático. Para que sea borracho, ¿no? Para emborracharse. ¿A dónde tiene que ir? Tiene que ir al bar, ¿no? Tiene que ir al bar. Para embriagarse, ¿sí o no? ¿Sí no? Y para ser lleno del Espíritu Santo, para embriagarse lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde tiene que ir? ¿A bar? No, a la iglesia. No, a la iglesia. Hay que ir a la iglesia para ser lleno de Espíritu Santo. Si no permanezcamos aquí en la iglesia, no podemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque Espíritu Santo actúa en nosotros, Por eso tenemos que permanecer en la iglesia. Y en tercer lugar, continuamente hay que hacer esto. Ya cuando recibimos la salvación, ya recibimos Espíritu Santo, dice. Pero después Dios así dice, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Quiere decir que continuamente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, hoy día somos llenos del Espíritu Santo. Entonces mañana también seremos llenos del Espíritu Santo. No es así. Mañana también tenemos que escuchar la palabra y tenemos que orar. Tenemos que orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Si ahora aquí hay algunos hombres borrachos, ¿mañana también serán borrachos? No es así. Después de dormir, volverá un hombre normal. Para emborracharse, ¿qué tiene que hacer más? Tiene que tomar nuevamente, ¿no? Asimismo, para ser lleno de Espíritu Santo, continuamente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso, miércoles tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Para embriagarse de Espíritu Santo, ¿no? Otra vez, San Mateo capítulo 7, ya aquí, busquemos. San Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. San Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Ya, leamos juntos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya. Aquí está comparando lo que Dios da y otro que Satanás da. Dios, ¿qué nos da a los hijos? Pan y pescado. Estas cosas están relacionadas con la vida, ¿no? Pan y el pescado. Pero la piedra y una serpiente, una piedra y una serpiente, ¿no? Estos no son de vida. Si uno se muerde de serpiente, morirá, ¿no? Lo que Dios nos da, lo que Espíritu Santo nos da, está relacionado con la vida. Pero Satanás nos da piedra y una serpiente. Satanás nos da la riqueza, el placer del mundo, ¿no?
parece que son buenas cosas, pero a fin de esta cosa será una piedra y una serpiente. Quita la vida, ¿no? Quita la vida. El propósito de Satanás es solamente destruir y matar. Pero Dios, el propósito de Dios es dar la vida. ¿Qué tenemos que pedir entonces? Aquí, mire, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahora vamos a comparar dos palabras, entonces, ya que concentren bien. Aquí está escrito, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así dice, ¿no? Aquí dice buenas cosas, así dice, ¿no? Pero en San Lucas capítulo 11, San Lucas capítulo 11, busquemos. Aquí también está escrito misma palabra. San Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Versículo 11 al 13. Ya, leamos todos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya, ¿se dieron cuenta? En el lugar de buenas cosas, ¿qué está escrito aquí San Lucas capítulo 11? En el lugar de buenas cosas, aquí está escrito Espíritu Santo. ¿Cuál sería buena cosa en este mundo? Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo, ¿no? Dios, por favor, dame el dinero. Dinero es piedra, ¿no? Dios, por favor, dame una profesión, una bendición, ¿no? Es serpiente. Espíritu Santo es bueno. Espíritu Santo. Cuando uno se llena de Espíritu Santo y cuando uno se ha guiado del Espíritu Santo, ya no habrá problema en su vida. Cuando así pidamos insistentemente ser llenos de Espíritu Santo, entonces, cuando seamos así llenos de Espíritu Santo, ¿qué beneficio habría? En primer lugar, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, nosotros así seremos llenos de esperanza. Esperanza. Gálatas capítulo 5, versículo 5, así dice. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, ¿no? La esperanza de la justicia. ¿Por qué es difícil ir a la iglesia? ¿Por qué es difícil llevar la vida cristiana? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando seamos llenos del Espíritu Santo, también seamos llenos de esperanza celestial. Y nosotros viviremos, por la cual nosotros viviremos. Viviremos buscando el reino de Dios. Y también, en segundo lugar, seamos guiado del Espíritu Santo. Es un gran beneficio, ¿sabe? Es un gran beneficio. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. También leamos todos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, ¿no? Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo guiará nuestra vida. Eso es gran beneficio. Por un ejemplo, cuando ustedes quieren viajar a otro país o a otra ciudad turística, ¿no? Ya habrán dos maneras. En primer lugar, ustedes mismos podrían planificar, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿A qué hostal o hotel vamos? ¿No? Reservando, muy cansado. ¿No es así? Pero hay otra opción de una empresa. Si compremos un paquete turístico, hay una guía, ¿no? Entonces, es muy fácil. Solamente nuestro único trabajo es seguir esa guía, ¿no? Si guía me dice, ya come, entonces comiendo. Si guía me dice, aquí duerme, durmiendo, ¿no? Si guía me dice, aquí puede ver, entonces mirando, ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil. Así mismo, si nosotros sin ayuda de Espíritu Santo si vivamos, nosotros mismos planificando mi vida, mi plan, ya después un año, ¿no? Después 4 años, después ese estudio, ¿no? Si nosotros mismos guiamos nuestra vida, entonces, luego cuando ocurra algún problema, no podemos devolver, ¿no? Pero si el Espíritu Santo me guía, no tengo mucha preocupación, porque el Espíritu Santo me guiará y podría haber algún obstáculo, pero el Espíritu Santo solucionará. Por eso, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, hay este beneficio. El Espíritu Santo nos guía. ¿No es un gran beneficio? Es un gran beneficio. Hace un poco tiempo hubo un retiro de los jóvenes, ¿no? Aquí en Chimbote. Son los jóvenes Trujillo, de la iglesia de Trujillo. Cuando nosotros viajamos, ya nosotros alquilamos un minivan para irnos todos, ¿no? A Chimbote. Yo también, ¿quién entonces estaba manejando? Un chofer de ese minivan estaba manejando y yo al lado de él estaba, ¿no? Ya, pero cuando nosotros ya viajando hacia Chimbote de Trujillo, ya de repente una policía ya nos paró, ¿no? Ya esa policía, ¿no? Estaba haciendo el problema, ya este problema. Pero ¿sabe yo qué hice? ¿Qué hice yo? Nada, ¿no? Yo estaba conversando con pastor, ¿no? Por celular, y también estaba preparando la prédica, ¿no? Tocando mi laptop. Yo estaba muy tranquilo, y después de pasar algunos tiempos, ese chofer ya solucionó todo, y nosotros llegamos felizmente aquí, Chimbote. Sí, pero imagínate, si yo hubiera manejado, yo mismo, ¿no? Mire, ese policía me paró, ¿no? Y me dice, este chino no habla bien castellano, ¿no? Me molesta, ni siquiera podría preparar la prédica, ¿no? Así es difícil. Así manejar yo mismo es difícil. Nosotros tenemos que dar el volante de nuestra vida ¿a quién? A Espíritu Santo, ¿no? Yo voy a manejar. Puede haber problema, accidente, ¿no? Hay muchas policías como Satanás, ¿no? Y que nos para, ¿no?
Pero si Espíritu Santo es mi chofer, ya quitará el problema. No habrá problema. ¿No? Por eso es un gran beneficio de ser lleno de Espíritu Santo. Y cuando seamos llenos de Espíritu Santo, Dios nos transformará como Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, así dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya. Eso también es un gran beneficio. Dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabe? Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, hay un misterio que Dios nos muestra. Jesucristo solo mostró a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Solo les mostró su cuerpo transformado, ¿no? Jesucristo, cuando subió al monte alto, así solo llevó 3 discípulos. Y solo esos 3 discípulos que miraron, Jesucristo fue transformado, ¿no? Y ellos lo vieron. Y ellos también entonces esperaban ser como Jesucristo. Asimismo, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos muestra más gloria de Dios. Solo a los hermanos que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando le muestren esa gloria, ustedes, ¿para qué vivirán? Vivirán para obtener esa gloria. En Corintios, apóstol Pablo, él es el único hombre que fue al cielo. Él miró el cielo. Entonces, siempre él dijo hacia los hermanos: hermano, yo quiero ir al cielo. Él vivía para ganar el reino de Dios. ¿Por qué? Él supo dónde era el cielo. Él lo miró. También Dios muestra más gloria de Dios a los hermanos que sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos vivirán más para ganarla. Automáticamente vivirán para ganarla. Por un ejemplo, aquí ustedes saben, en un cerro hay mina. En mina hay oro, pero solo ustedes saben. Entonces, ¿qué haría? ¿Venderá su casa y comprarán esa mina, sí o no? Sí lo comprará. Si sabe que en esa mina hay oro, diamante, entonces ya préstame dinero, y ahí lo comprará, ¿no? Asimismo, cuando nosotros sepamos más gloria de Dios, el misterio de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, para ganarlos nosotros viviremos. Ese es un beneficio de ser lleno del Espíritu Santo. Y más que todo, Espíritu Santo trabajará en esta iglesia cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí Efesios 3, versículo 20 al 21. Esta palabra busquemos. Aquí marquemos San Lucas para volver. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Ya, si lo tienen, leamos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Espíritu Santo actúa en nosotros. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo también actúa en nosotros. Cuando yo llegué hoy día a esa iglesia de Chimbote, ya he visto Espíritu Santo cómo actúa en los hermanos de la iglesia de Chimbote. Muchos hermanos desde la mañana temprano estaban limpiando, sirviendo, ¿no? Y en la iglesia hoy en día también por esta remodelación hay muchos hermanos que trabajan, ¿no? Y Espíritu Santo creo que le han dado ese corazón. Pero tenemos que orar más, para que después de esta remodelación, Espíritu Santo actúa en nosotros. Si uno o dos hermanos nomás trabajan, ya eso no es el trabajo del Espíritu Santo. Hay que orar. Dios, ayúdanos para que a través de esa remodelación, de ese trabajo, Espíritu Santo actúa en nosotros y todos nosotros crezcamos como los hermanos fieles, siendo llenos del Espíritu Santo. Como en la época de Zorobabel, Dios edificó un templo a través de Zorobabel. Eso se llama templo de Zorobabel. Por lo cual, la fe del pueblo de Israel, que se cayó por quedarse mucho tiempo en Babilonia, se recuperó nuevamente.